Independencia, señor Zubiaga. Presidente Jauna, arratsaldeon, señorías. No es habitual que los grupos participantes en una ponencia de estudio no compartan las conclusiones de esa ponencia de estudio. No tuvimos ocasión de participar en la primera fase de esa ponencia, en la fase relativa a las comparecencias, pero la síntesis del señor letrado fue suficiente para conocer el contenido, una síntesis, por cierto, impecable. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no suscribimos las conclusiones del informe de la ponencia? Creo que las razones han quedado bastante claras en la explicación de los votos particulares, pero toca insistir. Y insistiremos en la mayor parte de los argumentos que ya se han vertido en relación con esta cuestión. Porque el problema es doble. La objeción es tanto procedimental como relativa al contenido. En cuanto al procedimiento, reivindicamos, y quizá pecamos de ingenuos, la naturaleza deliberativa de la labor parlamentaria. No se carcajeen, señorías. Hay que insistir en defender la filosofía deliberativa en esta Cámara. Las conclusiones y recomendaciones de las ponencias de estudio, en las que se recogen opiniones expertas, que sabemos que son expertas pero no angélicas, deberían ir dirigidas a buscar un resultado consensual, o al menos un resultado que diera cierto margen a la interpretación, de forma que la redacción de las conclusiones fuera una redacción, en cierta forma, abierta. Por tanto, no es una práctica parlamentaria adecuada la imposición de conclusiones de parte, que en este caso dejan fuera de ese acuerdo a la mayoría de grupos de la Cámara. Evidentemente, una ponencia de estudio no es el lugar para imponer una mayoría meramente aritmética. No estamos ante una proposición de ley, no estamos ante una moción. Estamos ante una ponencia de estudio que supuestamente debe informar eventuales normativas futuras, con lo cual tendría que tener una redacción mucho más abierta. En cuanto al contenido del informe de la ponencia, como decíamos al principio, estamos de acuerdo con la síntesis ponderada y clara. A nadie se le oculta, evidentemente después de la sesión de hoy, a nadie se le puede ocultar la controversia fundamental de las conclusiones, de las recomendaciones, que reside evidentemente en la definición de las categorías en el deporte femenino. Vuelvo a repetir y vuelvo a releer la conclusión cuarta del informe, porque es una conclusión, digamos, hablando en plata, espeluznante desde cierto punto de vista. Es una conclusión impuesta por el Partido Popular. Recomienda el reconocimiento integral de la categoría femenina y leo como ámbito reservado a mujeres nacidas biológicamente mujeres, de modo que ninguna persona de sexo masculino pueda participar en competiciones deportivas destinadas a mujeres. Este punto 4 ha saboteado la labor de año y medio en relación con el deporte base y el deporte femenino y, por tanto, ha tergiversado el trabajo de cientos de personas que han estado preparando los informes que han sido traídos por los comparecientes a esta ponencia. Y es un punto en el que el Partido Popular ha necesitado o ha deseado imponer su criterio y, evidentemente, como digo, sabotear el trabajo de año y medio de ponencia. Porque este planteamiento binario cerrado es inaceptable, en tanto en cuanto el reconocimiento de la pluralidad y de la autodeterminación personal obligan a considerar y reconocer que existen modos de acceder a la condición de hombre o mujer que van más allá de la biología. Una mujer trans es una mujer y, por tanto, como mujer tiene derecho a participar en las categorías deportivas femeninas y eso no tendría que estar sujeto a discusión. Es más, vetar a las personas trans tendrá efectos disuasorios en el deporte de base, lo han comentado ya algunas de las senadoras que me han precedido. Y esta era una de las cuestiones fundamentales que deseaba proteger esta ponencia de estudio, el deporte de base y el hecho de que las mujeres o las niñas no abandonaran el deporte infantil base escolar porque, evidentemente, su condición determinaba siempre una sobrecarga a la hora de seguir manteniendo esa fidelidad a su actividad deportiva. Por eso hay que apoyar a los clubes y a los clubes que intentan trabajar porque esa inclusión sea efectiva, la inclusión de todas las personas, hombres y mujeres, sea efectiva en el deporte de base. Supongo que aquí compartimos los principios filosóficos que fundamentan la modernidad, la autonomía moral y el libre albedrío de la persona, hombre o mujer. No me digan cómo debo vivir y qué es lo mejor para mí. Déjeme decidir sobre mi vida
y sobre mi cuerpo. Y, en segundo lugar, el imperativo categórico. Trata como deseas ser tratado. Por tanto, el libre albedrío no debe dañar a terceros. Y en relación con esta cuestión, eso nos llevaría, en primer lugar, a reconocer la autodeterminación de género con las garantías necesarias de que esa libre decisión se realice en las condiciones exigibles, sobre todo en el caso de los menores de edad. Pero, por otro, nos conduce también a tomar medidas para que determinados deportes de competición se salvaguarde la equidad y no se perjudique a otros competidores y competidoras. Y esa era quizá no la propuesta que nosotros hubiéramos llevado a la ponencia, pero sí, y lo lanzo como una enmienda posible ya, evidentemente en una situación irreversible, sí el texto en el que nos hubiéramos puesto de acuerdo todos y todas en esa ponencia. Y, de hecho, ese texto fue trabajado más o menos directamente en la comisión. Estoy, por tanto, planteando cuál hubiera sido una redacción consensuada, no exactamente cuál es la redacción que nosotros hubiéramos defendido en esa ponencia. Porque es cierto que en ocasiones excepcionales pueden producirse situaciones en las que la equidad pueda peligrar, pero eso se prevé en la ley y, sobre todo, como se ha repetido a lo largo de esta sesión, se define a escala internacional y por normativa internacional, porque estamos hablando de deporte de competición. Y eso es lo que garantizará, en el fondo, que se compatibilice el derecho a competir de las personas, hombres y mujeres que lo son biológicamente o no, con la equidad que debería preservarse en toda liza deportiva. En todo caso, el debate sobre la inclusión de la diversidad sexual en el plano deportivo lo debemos hacer en nuestras respectivas naciones y de la mano de nuestro tejido asociativo y nuestros movimientos sociales, porque, evidentemente, el sistema de valores va a variar posiblemente de unos lugares a otros. Y por eso también reivindicamos que ese debate tenemos que hacerlo a escala de nuestra nación y no en esta Cámara, que está convirtiéndose cada vez más en una caverna, no sé si es una cámara, en una caverna antidiluviana. Nos oponemos, por tanto, a este informe de la ponencia, porque en vez de plantear unas conclusiones que apuesten por la expansión de los derechos y libertades, el Grupo Popular, mostrando su popa a los vientos del oeste, a los vientos trumpistas, abraza parámetros biologistas ultra y opta por la peor expresión de la biopolítica. Señor Azpitarte, renueve usted su argumentario. Estamos en el Senado, no en el plató de 8 apellidos vascos. El único que está preocupado aquí por el RH negativo es usted o ustedes. Son cuestiones que ya hace muchísimos años que fueron abandonados por el nacionalismo vasco, que siempre ha optado por una ciudadanía universal. Todo el que vive y trabaja en Euskal Herria es ciudadano o ciudadana de Euskal Herria. Así que, por favor, superen un poco esos argumentarios casposos que ya no son de recibo. Esa biopolítica nos obliga a ser y vivir de una determinada manera, curando o marginando, en el mejor de los casos, a las personas que se salen de la norma. Una biopolítica, además, que se combina, desgraciadamente, con esa necropolítica que no tiene problemas en dejar morir a los definidos como sacrificables. Lo vemos cada vez que se opone a tomar medidas para evitar la tragedia migratoria. Por tanto, voy terminando, compartimos las líneas generales de los votos particulares presentados, especialmente el planteado por la senadora Echano, en tanto en algunas de las conclusiones del informe quedan afectadas nuestras competencias autonómicas y forales. A la exclusión y a la limitación de la libertad personal suman sus señorías la invasión de nuestro haber competencial. Nada nuevo, no dan una a derechas, o sí, hacen lo propio de las derechas. Muchas gracias. Muchas gracias.